Hola compañeros de Psicología Diferencial. Nosotros somos el grupo número 4 y este grupo está compuesto por la compañera María Vargas, el compañero Juan Cabrera, Gleisi Arias, Martina Méndez y esta querida servidora quien les habla, Brianda Lara. Le estaremos hablando sobre el tema la inteligencia y la deficiencia mental. Y podemos empezar diciendo que el estudio de la deficiencia mental en el contexto de la psicología es muy antiguo, pues en el 1896 el primer psicólogo clínico Leibniz Whitmer, así como lo oyen, siempre estuvo interesado en el estudio de la deficiencia mental y el retraso mental. También el médico psiquiátrico Seguin fue quien fundó la primera escuela dedicada a la educación de los débiles mentales. Es así como la deficiencia mental está estrechamente ligada a la inteligencia. Otro psicólogo llamado Esquirol concluía que el uso del lenguaje que proporciona o que muestra un individuo aporta uno de los criterios más seguros del nivel intelectual que este individuo posee. También en el mismo orden, Binet, otro psicólogo, describe al idiota como una persona que no puede comunicarse con sus semejantes por medio del uso del lenguaje. O sea, él decía que un idiota no habla en lo absoluto y no comprende nada. El fenómeno de la dotación insuficiente de inteligencia se ha calificado de diversas maneras, como lo son oligofrénicos, retrasados mentales, débiles mentales, deficientes mentales o subnormales. El término de la deficiencia mental lo propuso la Organización Mundial de la Salud, aduciendo que los individuos que representaban deficiencia mental eran caracterizados por un desarrollo general psicológico incompleto o insuficiente. El término de deficiencia mental luego pasó a sustituirse por el término de retraso mental. Y es cuando la Asociación Americana de Retraso Mental, que fue una de las instituciones que más influyó en el estudio de la deficiencia mental, define el retraso mental como un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio de la población normal. Este diagnóstico de retraso mental se refiere a déficits tanto intelectuales como adaptativos. La Organización Mundial de la Salud hace una clasificación de las deficiencias mentales y estas son el retraso mental profundo, que aquí los individuos presentan un coeficiente intelectual por debajo de 20. Aquí los sujetos pueden responder a un adiestramiento de habilidades en la utilización de sus extremidades. También tenemos el retraso mental grave, donde el individuo presenta un coeficiente intelectual entre 20 y 40. Son sujetos que pueden beneficiarse de un adiestramiento sistemático de hábitos. Tenemos también el retraso mental moderado. Aquí los individuos presentan un coeficiente intelectual entre 35 y 49. Aquí los individuos aprenden pautas simples de comunicación, pero no progresan en lo que es la lectura ni lo que es la matemática. También tenemos el retraso mental ligero, que es donde los individuos presentan un coeficiente intelectual entre 50 y 70. Aquí los sujetos pueden adquirir habilidades prácticas y aptitudes aritméticas y de lectura siempre y cuando reciban una educación especial. Para la identificación de la deficiencia mental, los individuos son sometidos a una constante revisión utilizando los siguientes criterios, como lo es el criterio psicométrico,
donde se usan test de inteligencia y evaluación del coeficiente intelectual. También tenemos el criterio legal sociológico. Aquí se hace hincapié en la inadaptación social. Es donde se define como una condición de desarrollo incompleto o detenido de la mente del individuo antes de los 18 años. También tenemos el criterio educativo. Este considera el nivel de logro educativo que puede alcanzar cada tipo de individuo que presenta deficiencia mental. Como hemos visto, las personas con deficiencias mentales son muy diferentes y distintas entre sí, tanto en el grado de la deficiencia como en su etiología y características conductuales. Hasta aquí ha sido mi aporte al tema. Ahora mi compañera María le va a dar seguimiento al tema. Muchas gracias. Y le estaré hablando de teología y teoría sobre la deficiencia mental. Atendiendo a la investigación biomédica pedagógica, se puede establecer que la etiología del retraso mental o de la deficiencia mental es también múltiple y todavía hoy hemos de reconocer que en gran medida es conocido describir simplemente un cuadro detallado de trastornos diferentes que produce retraso intelectual. En términos cuantitativos, la deficiencia mental de distinta teología representa de forma muy heterogénea. Se expone una decomposición de la varianza de la causa que provoca el retraso mental. Existe poca duda acerca de que la deprivación ambiental extrema incrementa el riesgo para sufrir retraso mental. Por ejemplo, niño criado en ambiente muy deprivado de contexto social prolongado. Cuando un niño es criado en un orfanato, un reclusorio o es aislado, el niño produce mucho causa de deficiencia mental. Porque cuando el niño es criado en un orfanato, se cría sin el apoyo de sus padres. Cuando el niño, por causa que un niño menor comete un hecho, el niño es ingresado a un reclusorio de menores y ahí el niño suele desarrollarse con una deficiencia mental. Cuando el niño es aislado, o sea, cuando el niño es aislado como de la sociedad, que no lo dejan compartir con los demás en la comunidad, no lo dejan asociarse con demás personas, el niño está aislado y el niño suele desarrollarse una deficiencia mental. Por último, existe un gran grupo de alteración de causa medioambiental que va desde prenatal, intoxicación, durante el desarrollo embrionario o fetal. O sea, cuando una mujer está embarazada y toma medicamentos para abortar y no aborta, el niño suele salir con una deficiencia mental o un trastorno. El criterio varía en cada país y dentro de en cada región o segmento social, en general, de 1 en 2%. También la prevalencia puede variar en función de nivel de deficiencia. Así es, de 4.000 en categorías en 50 y 75 prevalencia. Es más alta en la clase baja. O sea, cuando nos habla que la deficiencia mental es más alta en la clase baja que la clase alta, es porque esas personas no tienen ¿cómo le explico? Es cuando esa persona no tiene lo suficiente para poder darle una alimentación adecuada a sus niños. Con motivo de esta prevalencia de deficiencia, este tipo de deficiencia menos intensa se ha denominado retraso familiar, cultural, debido a que no es posible si no son los factores socioeconómicos o la genética los responsables de esta mayor frecuencia en la clase baja de este tipo de retraso mental o todo tipo. O sea, cuando nos habla que son los factores socioeconómicos, es lo mismo que acabo de explicarle, que a veces la economía
que él no tiene para poder tener ese niño con una adecuada alimentación. Cuando también nos habla de los factores genéticos, puede un niño heredar por genética una deficiencia mental cuando viene hereditario, sea por parte del padre o por parte de la madre. De diferencias mentales tiene la misma prevalencia o operacional, la misma frecuencia en la población. Según en el 1980, la frecuencia de causa de deficiencia ligeral en España sería alrededor de 460.000 casos de deficiencia, medio de 103.000 y grave y profunda de unos 11.000 y 2.700 casos respectivamente. O sea, para nosotros poder tratar un niño que no se desarrolle una deficiencia mental, tenemos que tenerlo en un ambiente social, no privarlo de los contextos donde el niño pueda interactuar con demás niños, y también llevarlo a su visita médica para que el médico siempre le lleve su evaluación, y también podemos decir en ese caso que los niños suelen desarrollar esa deficiencia mental cuando traen maltrato en el hogar, sea por vía de los padres, que lleven pleito o pelean con sus hermanitos pelean con ellos. El niño se cría en un ambiente que eso le hace a él ponerlo a pensar demasiado, y eso es por eso que se desarrolla una deficiencia mental. Hasta aquí fue mi exposición. Ahora mi compañero Juan continuará dándole seguimiento al tema. Actitudes y rendimiento cognitivo del deficiente mental. Estrictamente desde la psicología, la deficiencia mental se ha multiplicado debido a los siguientes modelos: modelo evolutivo de la inteligencia, modelos factoriales de la inteligencia o al modelo general del aprendizaje. Aunque ninguno de estos ha podido justificar este fenómeno, se han propuesto minimodelos que permiten comprender algunos aspectos, como son el funcionamiento cognitivo del deficiente, cómo prever su desarrollo futuro y proponer alguna estrategia de intervención. La mayor y más importante de la deficiencia mental es la importancia relativa de la edad mental frente al coeficiente intelectual. La segunda postura considera que la edad mental es simplemente una puntuación aritmética compuesta por algunos valores que reflejan poco acerca de la naturaleza de este fenómeno. Estas teorías suelen postular que el funcionamiento cognitivo de los deficientes mentales es deficitario, aún comprobado con individuos del mismo nivel de edad mental. Esta postura ha sido reforzada por el desarrollo de la llamada psicología cognitiva aplicada al estudio de la inteligencia y constituye hoy una de las grandes esperanzas para reconocer mejor la causa del funcionamiento de la deficiencia mental. Con la llegada del enfoque cognitivo a la psicología, podemos mencionar dos teorías básicas para comprender este fenómeno: la teoría del desarrollo de Ziegler y la teoría del déficit de Ellis. Aplicando el enfoque cronométrico al estudio de la deficiencia mental, se han podido obtener datos interesantes, tanto para comprender la naturaleza de la inteligencia como la naturaleza del déficit intelectual de los retrasados mentales. En general, la aplicación
que los paradigmas cognitivos en grupos de deficiencia mental tenía una doble intencionalidad, la de observar y la de evaluar. Según la teoría del desarrollo de Ziegler, se considera retrasado familia cultural como esencialmente un individuo normal, de baja inteligencia, cuyo desarrollo cognitivo es esencialmente como el de todo el mundo, excepto que su tasa de desarrollo es más lenta y su nivel intelectual al final es menor. Así, en este modelo, evaluando retrasados y normales en edad mental, no produciría diferencia en mucha medida del procesamiento cognitivo. Según la teoría del déficit propuesta por Ellis, se considera que todos los retrasados son defectuales y sufren algún déficit psicológico específico, principalmente situado en la memoria o en la atención. Recientemente tenemos la teoría de Terman. Esta teoría considera que el déficit básico intelectual de la deficiencia mental se sitúa en las múltiples interacciones que se dan entre los mecanismos estructurales que componen la inteligencia. En concreto, Terman propone, de acuerdo con los modelos factoriales jerárquicos, que el déficit fundamental de la inteligencia del deficiente mental se debe situar en aquella actitud específica, poco implicada en los procesos superiores. Hasta aquí mi exposición, lo dejo con nuestra compañera Claycy. Espero que le haya gustado y comprendido algo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Claycy Aria y pertenezco al grupo número 4. Le voy a estar hablando a continuación de mis compañeros, le voy a estar hablando de la excepcionalidad intelectual y la excepcionalidad mental. La excepcionalidad intelectual hoy en día son los niños con discapacidad mental. Este tipo de discapacidad es un tipo de discapacidad intelectual. El niño, hoy en día las personas aislaban a la persona con discapacidad, pero a medida de que va pasando el tiempo, la persona va lo que es aceptando las personas con discapacidad. La discapacidad intelectual, quizá no hay otros problemas tan fascinantes en el estudio de la inteligencia cuya explicación representa aún hoy un absoluto reto a los psicólogos que el de la superdotación mental, a la excepcionalidad intelectual. Conceptos y términos básicos. La sorpresa que produces a un observador, el rendimiento de un genio se parece a la que produces un terremoto o una explosión volcánica, sobre todo por la intensidad y rareza del fenómeno. Esta sorpresa ha llevado a los pensadores a reflexionar sobre la naturaleza de la genialidad. Con el conocimiento de la tradición clásica, podemos deducir que el genio tiene varias peculiaridades insertadas en el que son dotación individual, inteligencia, trabajo duros, implicación divina, creatividad y una personalidad especial. Entonces ahora le vamos a estar hablando de la deficiencia y la excepcionalidad mental, sobre personalidades históricas en el campo de la filosofía, la literatura y la música, etc. Es una persona que tiene reducida o
limitada sus capacidades mentales como resultados de causas patológicas orgánicas. Un genio, para Galton, el genio se compone de 3 elementos que son capacidad, inteligencia o aptitudes especiales, celos o entusiasmo, persistencia y trabajo insistentes y afán, esfuerzo, motivación y espíritu de combate. Estos 3 elementos sustentan el rendimiento excepcional y justifican la reputación que socialmente recibe el genio. Hasta aquí ha sido mi exposición. Mi compañera Martina continuará. 1930, Burcaese, Hansel y Terman evaluaron a los niños con su estudio de test y nuevas pruebas. Se observó una pérdida de 6 en la chica de 13 puntos y un rango en los chicos de 3 puntos. En el 80% se adelantaron en los estudios, en los escolares.